Efesios capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lleguemos hasta ahí en la lectura de la palabra del Señor. Tal vez este pasaje es un pasaje conocido por nosotros, ya lo hemos leído antes, pero de igual forma extraigamos tanta bendición que hay de este pasaje para nuestra vida. Esta tarde entonces, hermanos, hablaremos con este tema: estando firmes contra las acechanzas del diablo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, y en algunas ocasiones de forma constante, estamos en una batalla espiritual que hay momentos que consideramos que se pone un poco más serio, más fuerte que en otros momentos. Hay momentos en los cuales caminamos con un poco de tranquilidad, pero hay momentos en los cuales lo que tenemos que hacer es estar siempre alerta. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, no nos deja huérfanos en conocer y cómo vivir esta batalla espiritual en la cual nosotros estamos viviendo. Pero en primer lugar, mis hermanos, debemos conocer algo con mucha humildad en nuestro corazón, y es lo que nos dice el versículo 10. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. En primer lugar, mis hermanos, para entrar a esta batalla espiritual en la cual todo cristiano estamos luchando, y el origen de esta batalla, tal vez alguno de ustedes puede preguntarse: hermano, antes cuando yo no estaba en Cristo no tenía esta batalla, yo no luchaba como ahora lucho. Desde que vine a Cristo, hermanos, las cosas se me han puesto cuesta arriba. ¿Por qué desde que vine a Cristo, hermano, hay gran bendición, tengo un gran gozo, pero también, mi hermano, me encuentro en mayor aflicción? La realidad es de que antes, hermanos, de que nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo, nosotros éramos, como dice la palabra, simplemente obedientes a la corriente del mundo. Y la palabra del Señor usa esa frase fuerte, pero es la verdad. Seguíamos la corriente del diablo, la corriente del mundo. Éramos hijos de tiniebla, hijos del diablo. Por lo tanto, no había ninguna lucha interna si éramos hijos del diablo y éramos obedientes a él y no gozábamos en el pecado. ¿Con qué íbamos a batallar? No había ninguna lucha, no había batalla con qué entonces pelear. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que pasamos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde internamente se produce un milagro. El milagro del nuevo nacimiento. Nuestra alma, nuestro espíritu, ahora no solamente está lo que la palabra le conoce como la carne, sino ahora el espíritu está gobernando la vida del cristiano. Pero ahora también, como dice el apóstol Pablo, la carne contra el espíritu está luchando
para que nosotros no podamos hacer lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Se convierte esto en algo constante. Usted y yo no nos podemos deshacer de esta carne. Hasta que nos muramos, nos vamos a deshacer completamente de la carne. No me refiero a este cuerpo, sino ese término espiritual que la palabra le llama a todas aquellas cosas con las cuales tenemos que luchar, de esta naturaleza caída de este mundo. Todos tenemos que entonces empezar a batallar. Desde el momento que venimos a Cristo, se levanta esta batalla campal entre la carne y el espíritu, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: andad en el espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Esta batalla entonces está ahí. Satanás quiere engañarnos en tantas cosas, quiere que no caminemos en comunión con Dios, quiere apartarnos del Señor por medio de tentarnos para que caigamos en el pecado. Y en algunas ocasiones las opresiones hay que estar batallando, velando en todo momento para poder salir victoriosos. Pero en primer lugar entonces el Señor nos dice lo siguiente en su palabra: fortaleceos en el Señor. La palabra y la frase fortaleceos en el Señor por lo menos tiene dos ideas. En primer lugar, de que en nosotros mismos no hay fuerza para esta batalla espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, de lo primero que nos empezamos a dar cuenta es que esta vida cristiana, esta vida nueva espiritual, no la podemos vivir en nuestras fuerzas, o al menos como lo aprendimos en la escuela, ¿verdad? O en la universidad, o como lo aprendimos antes de venir a Cristo, de que en la medida que yo puedo hacer, yo hago, y yo me esfuerzo y voy a ver los resultados. Cuando venimos a Cristo se trata de una vida de humildad, en la cual debemos depender 100% del Señor. Por eso el apóstol dice: fortaleceos en el Señor. O sea, que nuestra fuerza venga 100% del Señor. Y cuando entonces empezamos a entender este principio, que con la sabiduría dada por Dios empezamos a depender de Dios, veremos, hermanos, la victoria en nuestra vida. Veremos la victoria en todos estos embates que Satanás levanta en contra de nuestra vida por medio del engaño, por medio de tratarnos de traer falta de amor ahí en el matrimonio, en las congregaciones. Trata de meter pleito, división, contienda y todo esto que tenemos que luchar constantemente. Y en nuestra vida personal con la tentación, con ceder a no hacer la voluntad de Dios. Pero hay momentos que decimos: Padre, yo ya no puedo. Es el mejor momento cuando Dios dice: entonces yo enviaré mi fortaleza. Cuando decimos fortaleceos en el Señor, la primera idea entonces es que de Dios viene nuestra fuerza. Y la segunda idea que vemos en esa frase, mis hermanos, es que debemos depender del Señor. Debemos depender totalmente del Señor. Y esto es algo contrario, es la antítesis, lo opuesto a como nosotros vivíamos en la carne. Todo dependía de nosotros, de nuestro alcance, de lo que nosotros podamos realizar. Pero ahora venimos al Evangelio de Cristo, venimos al Señor, y resulta que todo se trata de hacerlo en el tiempo de Dios y con la fuerza del Señor. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, como introducción a eso de la batalla espiritual, a esta guerra, a poder ver cómo en la práctica hay que luchar, el apóstol Pablo le dice: hermanos, tengan en cuenta, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Para el Señor no hay nada imposible, mis hermanos. Él es el dador de toda bendición espiritual, toda fuerza. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esos momentos gloriosos en el Señor? Que ustedes dicen: Padre, yo no siento, pero Padre, me siento como que estoy caminando arrastrado. Pero venimos al Señor, media hora ahí de intercesión, 1 hora, pasa ya el tiempo y en sí no ha ocurrido nada, pero en nuestro interior hay una fortaleza, un vigor que viene del cielo para capacitarnos para poder continuar. ¿A cuánto le ha ocurrido? Hermanos, eso es lo que viene del Señor. Y únicamente
dependiendo de Él, ¿verdad? Diciéndole: Padre, yo necesito depender de tu gracia, Señor. Enséñame a vivir dependiendo de tu gracia. La segunda exhortación, mis hermanos, del apóstol Pablo es: vestíos de toda la armadura de Dios. La idea que el apóstol nos está dando acá, de una forma, digamos, de sentido común, podemos captarlo, es que al no tener la armadura de Dios, que es espiritual, nosotros no vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De igual forma, esto nos da la idea de que si nosotros no nos vestimos con la armadura de Dios, no vamos a poder estar firmes contra estas acechanzas del diablo. Por eso, en segundo lugar, es el estar alerta, el vestirnos con la armadura de Dios. Empecemos entonces, hermanos, a hablar acerca de la armadura de Dios. Para comprender de una forma clara, el apóstol Pablo lo que tenía en mente, de igual forma el Señor Jesús enseñó en muchas ocasiones con la misma metodología, es que lo que ellos veían, lo que había alrededor de ellos, lo tomaban y le daban una enseñanza espiritual. En el tiempo del apóstol Pablo, en el primer siglo de la iglesia cristiana, el imperio romano es el que gobernaba en esa parte del mundo conocido. En Europa, en una parte del Medio Oriente, era el imperio romano el que gobernaba. Los soldados en ese tiempo tenían una armadura en la cual ellos salían a la guerra, y los soldados constantemente estaban armados. Entonces, con esto en mente, el apóstol Pablo lo trae al marco de lo espiritual y dice: los soldados están listos para presentar defensa. Los soldados están listos para guerrear. Están listos entonces para defenderse y para atacar. De igual forma, él trae esta enseñanza al área espiritual, en el sentido de que ahora en Cristo estamos en una batalla constante espiritual. Pero si nosotros nos ponemos la armadura de Dios, la espiritual, saldremos victoriosos, mis hermanos. Yo deseo que usted y yo observemos algo acerca de esta armadura. Si ustedes se fijan, la mayoría de detalles de la armadura son algo de defensa y no es de ataque. Lo único que el apóstol Pablo menciona de ataque es la espada, pero todo lo demás es defensa. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros debemos de poner mucha atención a estar bien cubiertos. Si estamos bien cubiertos, Satanás no tendrá espacio para entrar, y en su momento, como lo vemos en las películas, lanzamos la espada y entonces él es derrotado. El apóstol Pablo entonces empieza a decir estos detalles tan interesantes. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, una vez más, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la armadura romana, ellos usaban una especie de lo que nosotros llamaríamos cinto, un cincho, ¿verdad? La cual apretaba toda la armadura para que no anduviera por ahí floja y que ellos pudieran moverse con facilidad. Ellos entonces apretaban ahí, ceñían sus lomos con un cincho. Pero el apóstol Pablo dice: ciñan sus lomos con la verdad. Y esto es algo tan interesante, mis hermanos. La palabra de Dios dice que Satanás, por excelencia, él es engañador. Una de las armas más poderosas que Satanás tiene es: él siempre está mintiendo para que nosotros caigamos en el engaño. Pero la única forma de desmantelar una mentira es conociendo la verdad.
El engaño es cuando alguien ha creído como verdad una mentira. Pero aquel que conoce la verdad, entonces no será engañado con facilidad. Por eso el apóstol dice: ciñan sus lomos con la verdad. Hermanos, ¿quién dijo que era la verdad? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad y la realidad de todas las cosas. Lo que Él enseñó provenía verdad y sabiduría de su boca. Y la palabra y su evangelio es la verdad no solamente para nuestra vida, sino para todo lo que existe. Jesucristo habló acerca del futuro, Jesucristo habló acerca del porvenir, de lo que iba a venir. Y en todo lo que el Jesucristo enseñó, usted y yo debemos estar sumamente bien armados para que no seamos engañados y entonces caigamos en el error. Encontramos aquí que la verdad es una gran bendición que nos mantendrá, que toda la armadura, que toda nuestra vida, que todo nuestro ser esté en forma y esté listo para combatir en esta guerra espiritual. En segundo lugar, dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermanos, era una especie de camisón, en el sentido de que ellos tenían esta coraza que iba desde los hombros hasta abajo y que cubría fuera la parte interna de todo el cuerpo. Obviamente el cincho lo ceñía muy bien. Y cuando dice aquí vestidos con la coraza de justicia, usted y yo, mi hermano, la palabra dice de que hemos sido bendecidos. Jesucristo llevó nuestro pecado y su justicia ha sido dada a nosotros. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con vestidos con la coraza de justicia? Y es esa limpia conciencia que usted y yo tenemos delante del Señor. Usted y yo somos llamados a caminar justamente, a caminar en rectitud, a caminar agradándole al Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros caminamos con justicia, eso es presentar defensa ante Satanás. Porque Satanás, una de las formas en las cuales él siempre busca ganar campo, batalla, es por medio de la culpabilidad. Ah, tú hiciste eso, tú hiciste lo otro. Y es una de sus formas constantes de meternos culpabilidad para que nosotros perdamos nuestra mirada y nuestro enfoque en la victoria que Cristo nos ha dado. Pero cuando nosotros caminamos rectamente, Satanás no tiene de qué culparnos. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, camina rectamente para que nadie busca de qué tener algo negativo en tu contra. A Tito también se lo dijo: camina rectamente, aunque tú eres joven, camina rectamente, para que no haya nadie que diga algo en contra de ti. La justicia con la cual Dios nos ha vestido, ese testimonio personal, nuestra vida recta en primer lugar delante de Dios y en segundo lugar delante de los hombres, nos da un sentido de protección ante los embates de Satanás. Cuando usted y yo, entonces, mis hermanos, caminamos en rectitud, podemos presentar defensa como diciendo: ajá, Satanás, ¿qué tienes que decir? Mi conciencia está limpia delante del Señor y Él me ha perdonado y me ha limpiado con su sangre. Entonces esa coraza que en la armadura de estos soldados romanos estaba, que iba desde arriba hacia abajo, requería ese sistema, esa especie de zarcillo, esa defensa que ellos tenían. Y para nosotros de igual forma, tenemos la verdad y tenemos la justicia. Mis hermanos, el caminar rectamente delante de Dios es una forma de protegernos. Y es una realidad para que Satanás no tenga entonces lugar donde empezar a culparnos. Usted y yo nos vamos a equivocar. Cuando nos equivocamos y el Espíritu Santo trae ese arrepentimiento, vamos a la presencia del Señor, confesemos nuestro pecado y por la fe recibamos el perdón de nuestros pecados y somos limpios por su sangre. Y de ahí seguimos caminando en justicia y en rectitud. Y eso entonces nos da gran tranquilidad y nos da paz.
trae esa coraza para podernos defender ante los embates entonces de Satanás. En tercer lugar, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En ese tiempo los soldados no usaban botas como hoy en día, por ejemplo, los policías utilizan, ¿verdad? Los militares usan unas botas fuertes que llegan bastante arriba. Pero en ese tiempo usaban este calzado, esta especie de sandalias que tenían una cinta que ellos amarraban hacia arriba en su pie. Y dice ahí, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuántos de ustedes quizás, bueno, ya tal vez hace algunos años, no se amarraron bien los zapatos o les quedaba grande el zapato y cuando empezaron a caminar o a correr, lo primero fue al suelo, ¿verdad? Lo que vimos después era ya el suelo. Porque cuando uno no tiene seguro su calzado, uno puede caer. Esa es la idea de esta analogía, de este ejemplo que el apóstol trae. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio el cual usted y yo hemos creído es un evangelio que nos da paz para con Dios. Por eso aquel que entiende el evangelio, que lo intenta vivir al máximo, vive una paz sobrenatural, porque sabe que delante de Dios ya ha sido reconciliado. Y por esa reconciliación que ha traído Jesucristo a su vida, puede vivir en completa paz. Eso significa el estar bien sujetados, los zapatos, las sandalias, el calzado. No vamos a caer. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. No vamos a caer porque sabemos que Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios preserva entonces nuestra vida porque hemos creído en Jesucristo. Así que hay bendición, mis hermanos. Qué bendición tan grande. En cuarto lugar, y llegamos a algo que la palabra usa una frase antes. Y hermanos, con esto debemos de tener mucha atención. Porque el versículo 16 dice sobre todo. Si la palabra dice sobre todo, es de que le está dando un poco más de importancia a las demás cosas. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tal vez no todos sabemos toda la verdad de la palabra, hay cosas que no sabemos, pero lo que sí tenemos que saber es tener listos este escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿cuántos hermanos? Todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, este versículo es poderoso. Ahí no nos está diciendo para que puedan apagar algunos, no. Nos está diciendo que todos van a ser apagados. Hay algo muy interesante, lástima que tal vez no tenemos alguna fotografía, pero trataré de ejemplificárselo lo mejor posible. El escudo de los soldados romanos no era un sencillo escudo que tal vez se ponía aquí y que tal vez tenía una dimensión así. No, el escudo de los romanos era aquel escudo quizás así de alto, así de ancho, en los cuales si ellos se bajaban, los cubría todo su cuerpo. ¿Ya has visto ese tipo? Bueno, en las películas, ¿verdad? De ese tipo de escudo inmenso que ellos se bajaban y ahí, como obviamente en esos días no había armas de fuego o armas nucleares, la mayoría eran flechas, algunas encendidas con fuego. Pero el escudo podía apagar todas las flechas, todos los dardos, aunque fueran flechas con fuego. La realidad, mis hermanos, es que Satanás busca acabarnos. Y sus flechas a usted y a mí van llenas de fuego para buscar acabarnos. Pero cuando la palabra dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cuando el apóstol Pedro
Dice la palabra de que el Señor Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Y a los otros discípulos: Satanás me ha dicho que los va a zarandear, pero yo he orado por ustedes para que ¿qué? Para que su fe, para que tu fe no falte. Hermanos, cuando hay fe, ahí podemos defendernos. Vienen distintos ataques del diablo en distintas áreas a nuestra vida, pero la fe tenemos, ese escudo tiene que estar ahí siempre fortalecido. Por lo tanto, hablemos un poco acerca de la fe. Cuando el apóstol Pablo menciona que hay tanta importancia, ¿de dónde viene la fe? En Romanos la palabra nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han levantado una mañana y se sienten luchando, pero sienten que no tienen herramientas para defenderse? Ustedes dicen: pero no me fluye ningún versículo, no tengo nulo ahorita el entendimiento, no hay nada. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos puesto palabra de Dios. Es como ese tanque de gasolina. Habrá momentos cuando estamos tal vez ausentes de la palabra de Dios, que el tanque va a empezar a bajar a tal punto que quiero arrancar para batallar, no puedo, no me puedo mover, y Satanás viene con sus artimañas a querer acabarme. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir a la palabra para que el Señor haga aumentar la fe en Él, y en la medida que vamos a Él, Él traerá fortaleza para combatir en lo que nosotros vivimos. Cuando hablamos de el oír por la palabra de Dios, ese texto nos está diciendo de que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que ver algo muy interesante. El versículo no dice la fe viene por oír la palabra de Dios. El versículo dice la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir de que la palabra de Dios, esta revelación escrita, ya sea una predicación ungida de Dios, así como en Iglesia Josué, una bendición de Dios. Y también cuando usted y yo estamos en oración, el Espíritu nos habla. ¿Esa palabra de quién viene? Viene de Dios. Por lo menos hay tres formas en las cuales la palabra de Dios se va afincando en nuestro corazón: por medio de los hermanos de la congregación, de predicaciones, por medio de escudriñar la palabra del Señor. Y cuando el Espíritu nos habla constantemente en oración, trayendo vida: tienes que hacer esto, esta es mi voluntad. Y entonces ahí, hermanos, esa palabra de Dios tiene que llegar a la segunda etapa, que es el oír. Hay mucha gente, mis hermanos, que escucha predicaciones, lee en algún punto la palabra, pero hasta ahí llega. Pero el sentido y el deseo de Dios es que la palabra llegue hasta el oír. El oír es ese ejercicio espiritual. El Espíritu Santo logra poner su palabra en nuestro corazón para capacitarnos, para obedecer lo que el Señor pide o lo que el Señor nos está hablando. Este sentido de oír, entonces, espiritual, fortalece su fe y la mía. Y es eso lo que produce en nosotros un mecanismo de defensa, para que cuando venga Satanás, te voy a acabar, nosotros podamos decir en contra de él: Cristo te venció en la cruz del Calvario, y delante de ti voy a pararme firme. Cuando vengan los embates, gloria a Dios, vienen los embates en la vida familiar, ¿verdad? En tanta área, en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en el área económica, y Satanás quiere acabarnos, hacer que vivamos una vida afanosa, llena de ansiedad. Ahí la palabra de Dios viene a nuestra vida: yo echaré mis ansiedades en el Señor, porque Él tiene cuidado de mí. Y la fe, cuando está sazonada con la palabra de Dios, esa fe
logra apagar todos los dardos de fuego del maligno, para que no andemos como aquellos cristianos. Hoy sí ando caído, hermano. Me ha caído de todo y no me puedo levantar. Hermanos, es que esto es una lucha. Esto es una batalla constante. Y si no nos ponemos, como diríamos en buen salvadoreño, las pilas, los dardos nos llegan. Cuando a un soldado le llegaba un dardo, eso era terrible. Sobre todo en algunas partes que tal vez la armadura, ya que la armadura no protegía 100% toda la parte del cuerpo. Había parte de los muslos que quedaban abiertos, un poco de las piernas, pero al menos acá intentaban proteger todo el yelmo, que ya vamos a llegar ahí. Y cuando cae un dardo, eso duele. Nos incapacita. Pero la palabra nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mis hermanos, si algo no puede faltar, es la palabra de Dios vivificante. Tomemos la disciplina cada mañana. Padre, yo no voy a salir de mi casa hasta que tú hables. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, tal vez alguna mañana por alguna razón, no logramos ir a la presencia del Señor y a su palabra? Dan las 10 de la mañana y nos sentimos tan en la carne. Dan las 11, el mediodía, Dios guarde, andamos enojados con medio mundo. Da la tarde y más terrible si nos vamos a dormir en ese estado. Porque la palabra de Dios produce vida, produce fe. Que esa fe nos dará esa capacidad, mire hermano, de poner ese escudo, ponernos abajo y esperar. Esperar hasta que terminen los dardos. Como les decía, la mayor parte de la armadura es un mecanismo de defensa. Y solamente tenemos un detalle, una parte de la armadura, la cual es en la espada. Ya vamos a hablar de eso. Pero la fe entonces, mis hermanos, se ve alimentada por la palabra de Dios. ¿Se recuerdan también en una ocasión cuando los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Jesús les estaba enseñando acerca de perdonar 70 veces 7. Él les dice, es necesario que ustedes perdonen. Y los discípulos respondieron, aumentanos la fe. Para perdonar se requiere fe. Y si en algo los discípulos pidieron a Jesucristo, aumentanos la fe, era para perdonar. En muchas áreas de nuestra vida, mis hermanos, y gran parte de la obra de Satanás en la vida de un cristiano es en la parte interna, es cuando a nosotros nos hacen daño. Hay un versículo acá en Efesios, en el capítulo 4, cuando dice, no deis lugar al diablo. Cuando el apóstol Pablo en Corinto les enseña a los hermanos, yo no ignoro las maquinaciones del diablo, por lo tanto, perdónense entre ustedes. Cuando alguien, hermanos, no logra perdonar, sea grande el asunto o sea pequeño, es prácticamente una puerta abierta para que Satanás pueda tomar control de esas emociones. Aquel que no logra perdonar, mis hermanos, no tiene paz. Está maquinando y cuando ve a esa persona no puede ni irlo a saludar. Tiene un temor terrible, no puede ni dormir. El deseo de venganza. Hay tantas cosas alrededor de todo esto. Pero mis hermanos, ¿cómo perdonamos? Por medio de la fe también. Por la fe, aunque sea lo que sea que nos hayan hecho, yo perdono en el nombre de Jesús. Y así entonces vamos caminando en victoria y en victoria. Los apóstoles entendían muy bien esto. Por eso pidieron, aumentanos la fe cuando se hable de perdonar. Hermanos, y el Señor es quien nos aumenta la fe. Imagínense la calidad de ese escudo. Cubre todo. Si Él lo pone enfrente y se agacha, lo cubre todo, hasta toda parte del cuerpo. Eso es lo que la fe logra hacer a usted y a mí en el campo espiritual. Satanás vendrá con sus embates y él no descansa. Pero si nosotros nos paramos con esa fe bien fortalecida, podremos apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. No sé si habrá alguien de los que estamos acá que dice, hermano, yo así me he sentido últimamente. Pues esto es para usted, mi hermano, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que ahí tenemos ese
ese ejemplo de estos soldados romanos en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes dejarlo ahí, gracias Moisés. Así que hermanos, la fe, tenemos que alimentar la fe. La fe viene por tantas cosas, pero sobre todo por la palabra de Dios. No nos despeguemos, hermanos, meditemos en esta palabra. Es ella la que nos trae vida, viene a nuestra mente, a nuestro corazón. El Espíritu Santo, mis hermanos, cuando vengan los embates de Satanás, el Espíritu Santo necesita echar mano de lo que Él mismo haya puesto en nuestro corazón. Entonces, si la palabra de Dios no abunda en nosotros, ¿de qué va a echar mano el Espíritu Santo para producir fe? Entonces, cuando perseveramos constantemente, te dice, hermano, pero yo cuando empiezo a leer me da sueño, cabeceo 1 hora, cuando se levante continúe, hermano. Es una realidad. Cuando nosotros decimos, Padre, yo decido ir a tu palabra, ahí viene un espíritu de sueño. Y a cualquier hora, me acabo de levantar y entra el espíritu de sueño. Y en la tarde, en la noche, en todo tiempo. Pero es tiempo de decir, Padre, yo quiero entregarte el tiempo más lúcido de mis días. Yo quiero meditar en tu palabra. Yo quiero estar ahí. Y tú por tu espíritu me vas a hacer entender tus principios divinos y las verdades espirituales que se encuentran ahí. Mi hermano, pongamos mucha atención a la fe entonces. En quinto lugar, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es esa especie, nosotros lo conocemos como casco, ¿verdad? Que no daba lugar para que cayera ningún dardo o nada y que golpeara sus cabezas, porque la cabeza para el soldado era algo sumamente importante. Bueno, para todo ser humano la cabeza es algo central. Conozco muchas personas sin manos y sin piernas y viven, pero no conozco a nadie sin cabeza que viva. La cabeza es algo tan importante de cubrir. Y el apóstol Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación. Hermanos, cubrimos nuestra mente sabiendo que somos salvos. ¿Por qué estará la salvación ahí? Hermanos, porque es el motor de nuestra vida. Es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace esperar en Cristo. Es lo que nos hace congregarnos, tener comunión los unos con los otros, desear crecer, desear avanzar en las cosas del reino de Dios, en las cosas de su palabra, crecer en su gracia y en su amor. Por eso, hermanos, cuando estemos en medio de embate, podemos decir, Padre, yo ya soy salvo, Señor, y esta salvación se va a cumplir en el día postrero de forma completa. El yelmo de la salvación hace entonces que cubramos nuestra mente y nuestros pensamientos, mis hermanos. Los pensamientos es un blanco que Satanás constantemente está tirando sus dardos. Pero cuando logramos poner ahí, Satanás, olvídalo, soy salvo. El Señor ya me salvó. Soy nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo me ha transportado del reino de las tinieblas al reino de Él. Soy linaje escogido, pueblo santo, nación santa. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, déjame decirte, Satanás, que tú irás, tu destino es el lago de fuego. El mío es la vida eterna en Cristo. Y hermano, y ahí vamos. Gloria a Dios. Y ahí vamos avanzando en el Señor, protegiendo nuestros pensamientos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Tal vez Satanás lanza un dardo en los pensamientos. Si le damos cabida, hermanos, 1 minuto, ya viene otro. Y al final pasan las horas y logramos hacer una gran cadena de pensamientos que no vienen de Dios. Por eso dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. La forma de romper ahí es entonces por medio de conocer la salvación y decirle, Padre, yo quiero llevar mis pensamientos a ti, en obediencia a ti, a tu obra, a lo que tú eres, Señor. Porque hermanos,
también de esa forma Satanás empieza a entronarse, a poner un trono, una autoridad. Y ahí entra el temor por medio de los pensamientos. ¿Y si pasa esto? Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Después terminamos en un lugar tan lleno de temor, cuando si simplemente al principio hubiéramos dicho: Padre, yo te entrego este pensamiento que no es de ti, trae los que son tuyos. La obediencia a Cristo, el yelmo de la salvación, mis hermanos. Después entonces encontramos el único detalle de ataque, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Satanás, mis hermanos, él no respetará tal vez nuestros años de ser cristianos, nuestros años de servir al Señor con todo nuestro corazón, que nuestro testimonio, aunque sabemos que es un arma también de defensa, pero con lo que podemos acabar con él es con la palabra de Dios. El ejemplo por excelencia acá, recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Él en sus tiempos de tentación, después de esos 40 días terribles, él pasó ahí sin probar alimento. Satanás sabe llegar, y esto es algo que usted y yo debemos entender, mis hermanos. Satanás conoce el momento de mayor debilidad suyo y mío. No lo sé exactamente por qué, pero sí sabemos que él de alguna forma conoce en qué momento lanzar esas cosas tan temibles y tan terribles, ¿verdad?, para nuestra vida. No solamente conoce la debilidad, sino también conoce los momentos en los cuales usted y yo estamos más frágiles para caer. Él sabía que el Señor Jesús había pasado 40 días en ayuno, dependiendo del Padre, para iniciar su ministerio. En primer lugar llega la tentación y le dice: ¿acaso no tienes tú poder para convertir esta piedra en pan? Estaba apelando a su necesidad de alimentación, pero no solamente a eso, sino estaba apelando a su orgullo, como quien dice: tú tienes poder, ¿y por qué no lo usas? Porque Jesucristo había decidido usar su poder únicamente cuando fuera la voluntad de Dios. Pero por eso Cristo le responde: escrito está. Las 3 tentaciones fueron atacadas con la misma frase: escrito está. ¿Con qué respondemos usted y yo? Escrito está. Escrito está. Por eso hacemos hincapié, mis hermanos, en la palabra de Dios. Es bueno leer libros, hermanos, que nos ayudan a traer fortaleza a nuestro caminar cristiano, pero no leamos los libros en vez de la palabra de Dios. Todo libro trae bendición por medio de los hermanos que Dios ha bendecido, pero recordemos que hay una diferencia entre la escritura de los hermanos traída por Dios que de su misma palabra. Debemos perseverar en la palabra de Dios y apoyarnos en otra literatura, obviamente cristiana, de hermanos de testimonio cristiano, para poder crecer en la misma palabra del Señor. Sobre todo buscar literatura que nos ayude a entender de mejor forma la palabra de Dios. No buscar literatura, los 5 pasos para la mejor vida exitosa hoy en día. ¿Cómo sacas tu gigante? No, hermanos, esa literatura humanista, pseudo cristiana, no.
sino la palabra. Cómo entender, cómo adentrarnos de una forma profunda y por medio del Espíritu vivenciar esta palabra de Dios. Hermanos, nada traerá. ¿Por qué Satanás trae ese insomnio, ese sueño, que nosotros podamos mantenernos ocupados en tantas cosas? Porque Él sabe, si la palabra no abunda en nosotros, no vamos a poder defendernos de Él. Y si Él sabe eso, entonces sus ataques van a tener mucho triunfo en contra de nosotros. Pero esta espada, mis hermanos, así como está ese soldado listo, su escudo listo, cuando sea el momento de atacar, nos defendemos y después lanzamos la espada, hermanos, la palabra de Dios la lanzamos y Satanás va a huir. Dice la palabra en Santiago capítulo 4: someteos pues a Dios, resistirle y este va a huir de vosotros. Esa es la realidad. Sometámonos a la voluntad de Dios, mis hermanos, a su palabra. Esperemos, resistamos, cerramos la puerta, resistimos y Satanás va a huir de nosotros. Hermanos, esa batalla espiritual tiene fecha de caducidad. Jesucristo derramará su gracia, Dios derramará su poder y lo hará libre. Simplemente esperemos en el Señor, pero que podamos pelear con mucha sabiduría. Sé que el tiempo ha avanzado, pero no olvidemos de que toda la armadura de Dios funciona eficientemente en un ambiente del versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos de ustedes, tal vez algunos que han ido en un vehículo y está lloviendo, y qué triste es cuando al vehículo no le han cambiado los cricos y está lloviendo y se mueve pero no quita nada? Son pura bulla, puros chillidos. Cuando ya un crico está muy viejo, ya la goma ya no hace su efecto, no logra quitar el agua del parabrisas, y en esos torrenciales que vienen a partir del mes de mayo en nuestro país, ¿verdad? Se genera eso terrible. Así es el cristiano que tiene la armadura, tiene el crico, pero no persevera en oración. Solo lo mueve, pero no quita el agua. Hermanos, todo esto tiene que ser acompañado en un ambiente constante de oración. Y entonces aquí está el binomio, el trinomio, el cuatrinomio, el combo perfecto. Sometámonos a Dios. Eso quiere decir, fortalezcámonos en el Señor. Vistámonos entonces de esta armadura. Hermanos, tengámosla segura, crezcamos en la fe, la palabra de Dios, perseveremos en oración y veremos esa victoria de Dios día a día en este caminar cristiano, mis hermanos. Resistamos, hermanos. Los apóstoles resistieron, la iglesia primitiva resistía, los cristianos a través de las edades han resistido, y usted y yo resistamos también con la ayuda del Señor. Parémonos firmes para que las acechanzas entonces del diablo no lleven lugar, no encuentren lugar en nuestro corazón y no ganen en este caminar cristiano. Así que, hermanos, el Señor está con usted y conmigo. Todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece.